Burkina Faso se ha convertido en el epicentro de un cambio que pocos creían posible. Hoy, este país del corazón de África es sinónimo de valentía, determinación y una nueva forma de hacer política gracias a un líder que ha sacudido la historia reciente del continente, el capitán Ibrahim Traoré. En apenas 2 años de gobierno, este joven capitán ha logrado cumplir más del 80% de lo que prometió cuando asumió el poder, y lo ha hecho sin agachar la cabeza ante intereses extranjeros ni vender el futuro de su pueblo. Lo que vas a escuchar hoy no es propaganda, son hechos que están transformando la vida de millones de personas. Así que quédate hasta el final, porque cuando descubras cómo Burkina Faso pasó de ser una nación olvidada a un símbolo de esperanza y dignidad africana, puede que termines preguntándote por qué tu propio líder lleva años prometiendo lo mismo sin mover un solo ladrillo. Pero antes de seguir, un recordatorio rápido. Si acabas de llegar a este canal, dale like ahora mismo, comparte este video para que llegue a cada rincón de nuestra gran diáspora africana y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí no contamos historias para entretener a los poderosos. Aquí revelamos lo que muchos no quieren que sepas. Así que, si de verdad quieres ser parte de este despertar africano, quédate hasta el final y comparte esta historia con alguien que necesite abrir los ojos. Bien, ahora sí, vamos al grano. Cuando tomó las riendas del país, el capitán Ibrahim Traoré no se presentó como otro político más con discursos vacíos. Desde el primer día, dejó claro que Burkina Faso dejaría de ser un patio trasero para potencias extranjeras y se convertiría en dueño de su destino. Renunció sin titubeos a viejas alianzas que durante décadas saquearon recursos y empobrecieron a la gente, y se atrevió a romper con la dependencia de Francia, una relación que drenaba millones y dejaba migajas. Muchos líderes hablan de independencia, pero pocos tienen el coraje de enfrentar al sistema que mantiene a África encadenada. Muchos se rieron. Lo llamaron ingenuo. Decían, ¿qué puede hacer un joven capitán contra toda una red de intereses internacionales? Hoy, 2 años después, esos mismos escépticos miran con asombro los resultados que ningún títere se atrevió a intentar. Uno de los símbolos más claros de este renacer es Faso Rail, la ambiciosa red ferroviaria que está empezando a unir cada rincón del país. No es solo una línea de tren, es una arteria que dará vida a cientos de pueblos y ciudades. Este proyecto no solo construirá rieles, construirá una industria nacional. En Bobo-Dioulasso ya se planifica una planta de fabricación y ensamblaje de vagones y locomotoras. Burkina Faso procesará su propio acero, fabricará sus propios trenes y pondrá cada tornillo en su lugar sin depender de corporaciones extranjeras. ¿Sabes lo que eso significa? Significa comercio más ágil, productos más baratos, transporte más seguro y miles de nuevos empleos para jóvenes que antes solo veían la migración como salida. Con un presupuesto de 70.000 millones de francos CFA y un plazo récord de 18 meses, Faso Rail no es solo infraestructura, es soberanía sobre las vías que conectan el presente con un futuro mejor para millones de familias. Pero Traoré no se detuvo ahí. Cuando la mayoría se habría conformado con proyectos visibles para la foto, él fue más allá y se atrevió a apostar por lo que muchos consideraban imposible: la independencia energética de verdad. Bajo su liderazgo, Burkina Faso creó su propia agencia de energía atómica, un paso que marca un antes y un después para un país que durante décadas vio cómo la oscuridad apagaba su desarrollo. La noticia, anunciada con orgullo durante la cumbre África-Rusia en San Petersburgo, encendió una chispa de esperanza: la construcción de la primera planta nuclear del país. Esta planta reducirá drásticamente la dependencia de combustibles fósiles, llevará electricidad a miles de hogares que nunca tuvieron una bombilla encendida por la noche y, sobre todo, impulsará la industria local para que deje de ser solo proveedora de materias primas. Para hacerlo realidad, Burkina Faso selló una alianza estratégica con Rosatom, la corporación rusa de energía atómica, poniendo la tecnología nuclear en manos de un pueblo que por fin decide usarla para crear, no para destruir. Y mientras otros gobiernos africanos coleccionan promesas sin cumplir, aquí la pregunta incomoda a más de uno:
¿Cuántos países africanos pueden decir con hechos que después de 40 años de líderes títeres, hoy construyen un futuro con energía propia? Y mientras tanto, en un continente donde muchos siguen importando medicinas como si las manos y los cerebros africanos no sirvieran para producirlas, el capitán Traoré vuelve a romper el molde. Bajo su mando se puso en marcha la construcción de un parque farmacéutico integrado en Koudougou, un complejo que no es cualquier proyecto. Aspira a ser el parque farmacéutico más grande de toda África. Bautizado como Pharmaceutical Technopole, ya tiene terrenos asegurados, maquinaria lista y trabajadores colocando los primeros cimientos. En un plazo de 5 años, Burkina Faso no solo fabricará medicamentos de calidad para humanos y animales, sino que reducirá su dependencia de importaciones que drenan divisas y encarecen tratamientos básicos. Miles de jóvenes encontrarán empleo estable, se impulsarán investigaciones médicas propias y, lo más importante, se dará un paso firme hacia la soberanía sanitaria africana, porque un país que controla su salud controla su destino. Y si eso todavía no te parece suficiente para entender la magnitud de lo que está pasando, escucha bien esto. Burkina Faso es uno de los mayores productores de oro de toda África, una tierra bendecida con uno de los recursos más codiciados del mundo. Pero durante décadas, esa riqueza se escapaba por la puerta trasera. Toneladas de oro salían sin procesar, llenando las arcas de intermediarios y dejando migajas para el pueblo. Hoy, con Traoré al mando, esa historia se está reescribiendo. Su gobierno impulsa la construcción de una gran refinería de oro nacional. ¿Qué significa esto? Que por primera vez el oro burkinés se procesará en casa, se exportará refinado y generará ingresos reales que se quedarán en la economía local. Más ingresos para hospitales, escuelas, carreteras, más empleos directos para jóvenes que antes solo podían soñar con oportunidades lejos de sus tierras. Porque la verdadera independencia económica empieza cuando la riqueza del subsuelo deja de irse y empieza a brillar para su propia gente. Y no solo se trata de oro, pasa algo parecido con un producto mucho más cotidiano, el tomate. Durante años, Burkina Faso exportaba tomates frescos a países vecinos como Ghana, mientras irónicamente importaba toneladas de puré de tomate procesado desde Europa, un sinsentido que drenaba divisas y destruía el valor agregado local. Bajo la mirada atenta del capitán Traoré, esta absurda paradoja está llegando a su fin. Hoy se levanta una moderna planta de procesamiento de tomate que transformará toneladas de producción local en puré y derivados listos para abastecer a su propia población. El resultado: más puestos de trabajo, más ingresos para los agricultores, productos más accesibles y menos dependencia de las importaciones europeas. Un paso sencillo, pero gigantesco, para fortalecer la soberanía alimentaria y demostrar que, con voluntad política, hasta el tomate se convierte en símbolo de dignidad. Y si hay un ámbito donde la dignidad se siente de verdad, es en la salud. El capitán Traoré ha dejado claro que no hay pueblo, por remoto que sea, que deba resignarse a la desatención. Hoy, modernas clínicas móviles equipadas con tecnología de última generación recorren las zonas rurales más olvidadas, allí donde antes las mujeres y los niños jamás habían visto un médico especializado. Ahora se realizan consultas generales, pruebas radiológicas y exámenes de detección de cáncer de cuello uterino, totalmente gratis. Por primera vez en décadas, comunidades enteras sienten que la salud no es un lujo para unos pocos en la ciudad, sino un derecho real que viaja hasta su puerta. Cada camión clínico es un recordatorio de que cuando un gobierno prioriza a su gente, ningún rincón queda demasiado lejos. Y cuando hablamos de energía limpia, Traoré también ha sabido marcar un antes y un después. Bajo su mandato, Burkina Faso logró completar su mayor represa hidroeléctrica, un proyecto que muchos creían inalcanzable para un país que durante décadas vivió dependiendo de generadores caros, contaminantes y poco fiables. Hoy, esa represa no solo genera electricidad para millones de hogares que antes se iluminaban con velas o lámparas de queroseno, sino que cada año aportará 24 millones de litros de agua para sostener la producción agrícola, garantizar cosechas más abundantes y alimentar nuevas industrias que generen empleo local.
porque más energía no es solo más bombillas encendidas, es más talleres funcionando, más fábricas produciendo y más jóvenes con un trabajo digno para sacar adelante a sus familias sin tener que emigrar. La energía se ha convertido en sinónimo de esperanza y esta represa es el símbolo de que cuando un gobierno invierte en su gente, la dignidad deja de ser un discurso para convertirse en realidad. En materia de infraestructura, Burkina Faso está literalmente resurgiendo de los escombros de la inseguridad. Durante años, carreteras clave quedaron bloqueadas por la amenaza de insurgencias, dejando pueblos enteros aislados, sin acceso a bienes básicos ni oportunidades de mercado. Hoy, bajo el liderazgo de Traoré, brigadas militares y convoyes de ingeniería recorren esas rutas olvidadas, despejando caminos, reconstruyendo puentes y devolviendo la conexión a lugares como Djibo, que durante mucho tiempo parecían tierras sin retorno. Nuevas autopistas como la Ouagadougou-Kaya y la Ouagadougou-Bobo-Dioulasso están llamadas a convertirse en arterias de prosperidad. Prometen dinamizar el comercio, reducir tiempos de traslado y abrir un corredor directo para el intercambio con países vecinos. Cada kilómetro reabierto es una victoria contra el miedo y una puerta abierta para que agricultores, comerciantes y transportistas vuelvan a soñar con un futuro en movimiento. Pero Traoré sabe que sin comida, la libertad es solo una palabra hueca. Por eso, uno de sus mayores orgullos es la revolución silenciosa en el campo, la mecanización agrícola. Hoy, miles de pequeños agricultores tienen acceso a tractores que les permiten trabajar sus tierras de forma gratuita, semillas mejoradas adaptadas a suelos locales y fertilizantes subsidiados que reducen costos sin sacrificar la calidad de las cosechas. Este apoyo integral significa que, por primera vez, familias enteras pueden producir más alimentos con menos esfuerzo, generando excedentes que fortalecen la economía local y reducen la dependencia de costosas importaciones. En apenas 2 años, Burkina Faso ha logrado mejorar su seguridad alimentaria en más del 50%, un dato que por sí solo deja en evidencia lo que un liderazgo valiente y comprometido puede lograr en tiempo récord, porque donde hay comida suficiente, hay familias fuertes, comunidades estables y un país que no se arrodilla ante nadie. Y si hablamos de independencia económica, hay un paso que resume mejor que ninguno esta nueva era: la creación del Banco Central de Burkina Faso. Durante décadas, la mayoría de países francófonos de África estuvieron obligados a depositar sus reservas en bancos controlados por Francia, sosteniendo con su dinero economías ajenas, mientras en casa faltaban hospitales, carreteras y oportunidades. Pero eso se acabó. Hoy, cada franco que produce Burkina Faso se queda en Burkina Faso. Cada centavo financia escuelas, carreteras, represas, clínicas móviles y salarios dignos para quienes sostienen el país con su trabajo. Se acabaron las cadenas coloniales disfrazadas de acuerdos de cooperación. Es una declaración clara para el mundo. Ya no somos una colonia financiera, somos dueños de nuestro futuro. ¿Y te preguntas de dónde sale el dinero para tantos proyectos? La respuesta es tan simple como incómoda para quienes siempre robaron a África. El continente siempre tuvo recursos. Lo que le faltaba era la voluntad política para usarlos en beneficio de su propia gente. Traoré lo entendió desde el primer día. Por eso, mientras otros líderes guardan silencio y se arrodillan ante viejos amos, él ha subido los salarios de los funcionarios públicos entre un 10% y un 50% en solo 2 años. Porque dignidad también es que un trabajador pueda alimentar a su familia sin mendigar. Y no se quedó solo en lo económico. Abolió el francés como idioma oficial, reduciéndolo a una lengua de trabajo secundaria, un acto simbólico y real a la vez, un recordatorio de que la liberación mental camina de la mano con la liberación económica. Sin cadenas en la mente no hay cadenas en el bolsillo. Y si había un enemigo que más desangraba a Burkina Faso, era la inseguridad. Ataques terroristas, aldeas tomadas, rutas cortadas, pueblos enteros aislados del resto del país y abandonados a su suerte. Pero Traoré, con su formación militar, no nació para cruzarse de brazos. Trazó un plan claro y contundente, forjó nuevas alianzas con Turquía, Rusia, China e Irán,
dotó al ejército de armas modernas y drones de inteligencia y envió a sus fuerzas especiales a entrenarse como verdaderos profesionales de élite. Hoy, esa estrategia rinde frutos. Zonas que antes estaban dominadas por insurgentes vuelven a estar bajo control del Estado. Pueblos que habían perdido toda esperanza hoy ondean la bandera nacional con orgullo. La seguridad mejora, la moral se fortalece y el mensaje es claro. Un pueblo unido con información, tecnología y valentía no se arrodilla ante ningún terror. Mientras tanto, los mismos poderosos que hace apenas 2 años se reían o miraban con desprecio a este joven capitán, hoy hacen fila, uno por uno, para reconocer su liderazgo. Embajadores y enviados especiales que antes evitaban Ouagadougou como si fuera una mancha en el mapa, ahora llegan con la cabeza gacha, dispuestos a tender la mano a un gobierno que ya no se doblega ante nadie. Porque cuando un pueblo se pone de pie, ya no hay chantaje que funcione, no hay cheque en blanco ni promesa vacía que compre su dignidad. Burkina Faso incluso se atrevió a romper relaciones diplomáticas con Ucrania cuando se destaparon intentos de desestabilización, enviando un mensaje que retumba en toda África. Aquí no hay lugar para marionetas ni para peones de ajedrez en juegos ajenos. Aquí se juega para la gente. Ahora dime tú, con la mano en el corazón y la mirada bien firme, ¿qué ha hecho tu viejo líder títere en los últimos 20, 30 o 40 años? ¿Qué tiene para mostrar más allá de discursos reciclados y promesas que se lleva el viento? Haz la comparación, toma nota, porque la verdadera revolución no necesita milagros, necesita líderes valientes, visión clara y sobre todo, la voluntad de poner a la gente por encima de cualquier interés extranjero. Eso es lo que está pasando en Burkina Faso y eso es lo que puede pasar en cualquier rincón de África si despertamos juntos. Si este mensaje te inspira, no lo guardes solo para ti, compártelo ahora mismo, dale like y suscríbete para no perderte ninguna historia de este despertar africano que ya nadie puede frenar. Nos vemos en el próximo video y recuerda, un país valiente es solo el principio, el resto depende de ti.